Capítulo 15. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. También restauró el altar del Señor, que estaba delante del pórtico del Señor. Entonces reunió a todo Judá y Benjamín, y a los de Efraín, Manasés y Simeón, que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Así que se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Además, lo juraron al Señor a gran voz, con gritos, trompetas y cuernos. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón, y habían buscado sinceramente al Señor, y Él se dejó encontrar por ellos, y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. El rey Asa también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Asera. Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días. Y trajo a la casa de Dios las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. No hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciéndole: Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Mira, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad escuchó al rey Asa, y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Bel-Maim, y todas las ciudades de almacenaje de Neftalí. Cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa trajo a todo Judá, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa la había estado edificando, y con ellas fortificó Geba y Mizpa. En ese tiempo el vidente Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Aram, y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel.
porque estaba enojado contra él por esto. Por ese tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres. Murió el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí en la ciudad de David, y lo pusieron sobre el lecho que él había llenado de especias de varias clases, mezcladas según el arte de los perfumistas. Además le encendieron una hoguera muy grande. Capítulo 17. Entonces su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá. También puso guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano, y todo Judá le traía presentes a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. En el año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que instruyeran a los habitantes de las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, levitas todos, y con estos a los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos trajeron presentes y plata como tributo a Josafat. También los árabes le trajeron rebaños, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se engrandecía más y edificó fortalezas y ciudades de almacenaje en Judá. Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra, valientes guerreros, en Jerusalén. Este era su número según sus casas paternas. De Judá, de los capitanes de millares, Adnas era el capitán, y con él 300,000 valientes guerreros. Después de él estaba el capitán Johanán, y con él 280,000. Y tras este, Amasías, hijo de Sicri, que se ofreció voluntariamente al Señor, y con él 200,000 valientes guerreros. De Benjamín estaba Eliada, un valiente guerrero, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Y después de este, Josabad, y con él 180,000 armados para la guerra. Estos son los que sirvieron al rey, sin contar los que el rey puso en las ciudades fortificadas por todo Judá.